Hola, hola, es un gusto tenerte de vuelta. Gracias por el apoyo y no te olvides de promocionarme con tus amigos. Antes de iniciar con la explicación del problema, por si no lo has hecho, ya sabes lo que debes hacer. Primero, suscribirte a mi canal. Segundo, activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis actualizaciones. Y, por supuesto, déjame un comentario. Sin más, comencemos. En esta oportunidad te voy a explicar cómo calcular el valor del siguiente límite. Usualmente cuando se quiere calcular límites, la mayoría de las personas procede más o menos de la siguiente forma. Quiere calcular el límite, entonces toman el valor, aquí dice x tiende a 1, toman este valor de 1 y lo reemplazan aquí donde está la x, quedando entonces este resultado. Luego entonces hacen la operación acá, evidentemente 1 menos 1 es 0, y cuando queda 1 sobre 0 dicen automáticamente que esto es infinito. Bueno, debo decirlo con toda responsabilidad, esto es falso. ¿Ok? Esto es totalmente falso. La división de 1 por 0 no es infinito, porque si esto fuera cierto, entonces estaríamos diciendo que infinito es el único número que multiplicado por 0 me da 1. Y obviamente eso es falso. No puede ser que multiplicar 0 por infinito me dé 1. Bien, entonces es muy importante tener claro que muchas veces uno escucha personas, incluso hasta profesores de cálculo, dando una afirmación como esto, que 1 dividido por 0 es infinito, y responsablemente debo decirlo, eso no es cierto. Primero, la división por 0 no está definida, comenzando por allí. Es decir, yo no puedo decir qué resultado atribuirle a la división por 0 porque simplemente es un concepto que no está establecido. Entonces, dicho esto, le surge a uno la duda, bueno, si esto no se puede hacer, entonces ¿cómo calculo un límite de esta forma? Bien, o ¿cómo calculo este límite? Lo primero que debemos darnos cuenta es que cuando nosotros hacemos este procedimiento, bien, cuando llegamos y sustituimos la variable por el número, a esto se le llama inspeccionar el valor del límite. Esto es válido. Siempre que se calcula un límite, uno debe inspeccionar qué valor puede tener ese límite. Pero cuando llegamos al valor 1 dividido por 0, cuando llegamos a este resultado, es un error decir que esto es igual a infinito. En realidad, lo que debemos decir es que 1 entre 0 informa que este límite que queremos calcular es un límite infinito. Bien, eso es muy importante. O sea, es decir, cuando me piden calcular este límite y yo hago la inspección del valor, el 1 dividido por 0 me está diciendo que el límite que quiero calcular es un límite infinito. Recordemos que nosotros tenemos tres tipos de límites. Tenemos el límite finito en un punto, tenemos el límite infinito, como por ejemplo este, y también tenemos el límite al infinito. Entonces, ¿por qué es importante distinguir los tres tipos de límite? Porque cada uno se calcula de manera diferente. Cada uno atiende a un procedimiento diferente. Cada uno se resuelve o se calcula empleando propiedades de un tipo o de otro tipo. Ahora bien, vamos a explicar ahorita mismo, seguidamente, cómo obtener este valor o cómo calcular este valor, cómo estudiar este valor y no haciendo esto, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Si quiero calcular un límite de este tipo, lo primero que debo hacer es estudiar el comportamiento geométrico de la función sobre la cual se está calculando el límite. Recordemos que cuando se calcula el límite de una función sobre un punto. Bien, la variable x se aproxima al número 1, significa que la función o las imágenes de la función se aproximan a cierto valor. A veces, como en este caso, no podríamos decir qué valor es porque no es posible obtener un valor al sustituir este 1 aquí en la x. Bien, por la razón, ¿por qué razón ocurre esto? Simple, estamos calculando un límite infinito. Los límites infinitos son eso, límites infinitos, pero no se resuelven como lo estaba explicando hace unos minutos, ¿no? Eso no está bien. Decir que 1 entre 0 es infinito, eso es falso, eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se estudia el comportamiento geométrico de la función. Esto es una función racional que tiene un desplazamiento de 1 hacia la derecha. Es decir,
la representación gráfica de esta función tiene esta forma. Esto es un bosquejo de lo que es la representación gráfica de la función. Tenemos el desplazamiento de un desplazamiento desplazamiento horizontal de 1 hacia la derecha. Y dibujamos la función racional y sabemos que la función racional pues tiene este comportamiento, bien, alrededor de 1, bien. Ahora bien, recordemos que como x tiende a 1, significa que yo me puedo acercar a este valor 1, tanto por la derecha como por la izquierda. Vamos a ver qué pasa si me acerco a 1 por la derecha. Si me acerco a 1 por la derecha, las imágenes de estos valores de x están montados sobre esta curva, es decir, las imágenes apuntan hacia más infinito. Cuando me acerco a 1 por la derecha, las imágenes apuntan a más infinito. Mientras, si me acerco a 1 por la izquierda, las imágenes van montadas sobre esta curva y apuntan a menos infinito. Entonces, este comportamiento que estoy observando aquí alrededor de 1 me está indicando que para poder calcular este límite requiero utilizar límites laterales, porque por la derecha las imágenes se van a más infinito y por la izquierda las imágenes se van a menos infinito. Entonces esto debemos expresarlo de esta manera. No se puede calcular el límite directamente, es necesario entonces calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Por supuesto de la misma función, la función no cambia, pero el resultado está expresado acá. Fíjate, cuando me acerco a 1 por la derecha se me va a más infinito, significa que este límite es más infinito, y cuando me acerco a 1 por la izquierda se me va a menos infinito, entonces este límite es menos infinito. Bien, así es, esta es la manera correcta de calcular este tipo de límites. Estamos hablando de un límite infinito. ¿Y por qué sé que es un límite infinito? Porque al hacer la inspección, al sustituir 1 acá, me queda la división por 0. Y la división por 0 nos debe indicar que se trata de un límite infinito. Y al hacer eso, al constatar que tenemos un límite infinito, el estudio del límite se hace basado en el comportamiento geométrico de la función alrededor del punto 1, en este caso, porque x tiende a 1. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, este otro. Queremos calcular el valor del siguiente límite. Bueno, podríamos hacer una inspección rápida. Sustituimos 2 aquí. Al colocar 2 aquí y restar 2 menos 2 me da 0. Al cuadrado de 0 es 0. Entonces tengo división por 0. Esto ya me está diciendo que este límite es un límite infinito. Significa entonces que para resolver este problema, debería entonces estudiar el comportamiento geométrico de la función, pero esta vez alrededor de 2. Recuerde que x tiende a 2, entonces a mí me interesa saber cómo se comporta esta función alrededor de 2. Ahora, esta función es una función racional y tiene dos desplazamientos, uno hacia abajo, un desplazamiento vertical hacia abajo y un desplazamiento horizontal hacia la derecha. Significa que la gráfica, bueno, y aquí tenemos que es la función racional con este exponente par. Significa que la representación gráfica de esta curva es algo más o menos como esto. Esto es un bosquejo de lo que es la representación gráfica de esta función. Ahora, queremos estudiar el comportamiento alrededor de 2. Entonces me voy a acercar a 2 por la derecha. Si me acerco a 2 por la derecha, las imágenes entonces van montadas sobre esta curva. Bien, significa que las imágenes apuntan a más infinito. Cuando me acerco a 2 por la izquierda, las imágenes van montadas sobre esta curva. Significa que las imágenes apuntan a más infinito también. Observen que tanto por la derecha como por la izquierda, las imágenes se me van ambos a más infinito. En este caso no requiero utilizar límites laterales para calcular este límite o para expresar el resultado de calcular este límite. No es necesario porque el comportamiento por la derecha y el comportamiento por la izquierda es hacia más infinito. Por lo tanto, el cálculo de este límite es simplemente más infinito. Bien, bueno, espero haberte ayudado con este video, porque este video lo que busca es ayudarte a calcular este tipo de límites. Claro, ustedes se deben estar preguntando qué pasa con otros tipos de funciones, porque los problemas que estamos haciendo hasta ahora eran funciones racionales. Bueno, fíjense, aquí vamos a ver este otro ejemplo. Queremos calcular el valor de este límite. Ya no es una función racional, es una función logaritmo.
Fíjense, aquí queremos calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de esta función. Vamos a inspeccionar. Si yo tomo este menos 2 y lo coloco acá, al restar menos 2 más 2, eso me da 0 y tengo el logaritmo de 0. Seguramente a usted habrá escuchado a alguien, a veces los ayudantes docentes, los preparadores, cometen esas ligerezas, ¿no? De decir que el logaritmo de 0 es infinito. Eso es falso. El logaritmo de 0 no existe. El logaritmo de 0 no está definido. Bien, entonces no puedo decir que el logaritmo de 0 sea infinito. Eso es una afirmación falsa. Eso no es cierto. Lo que sí debo tener en cuenta es que si yo sustituyo menos 2 aquí y esto me da 0 en el argumento del logaritmo, ese resultado me debe indicar que este límite es también un límite infinito. Entonces aquí tengo también otro límite infinito. ¿Por qué sé que es un límite infinito? Repito, sé que es un límite infinito porque el argumento del logaritmo me da 0. Esa razón es suficiente para afirmar que tenemos un límite infinito. Significa entonces que para calcular este límite, nuevamente, vamos a hacer un estudio, vamos a estudiar el comportamiento geométrico de la función, esta vez alrededor de x igual a menos 2. Bueno, observen ustedes que aquí esta función es una función elemental, la función logaritmo, con 2 unidades hacia la izquierda. Su representación gráfica tiene esta forma. Bien, observen que tenemos que x, queremos calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, entonces nos estamos acercando a menos 2 por la derecha. Cuando me acerco a menos 2 por la derecha, las imágenes se van hacia menos infinito. Significa entonces que el valor de este límite es en realidad menos infinito. Entonces, fíjense, les he mostrado 3 ejemplos, tres ejemplos básicos de cómo se calculan límites infinitos. Límites, ¿cómo los identificamos? La división por 0 me informa que tengo un límite infinito. El logaritmo de 0 me informa que tengo límites infinitos. Ahora usted, imagino que se debe estar preguntando lo siguiente, ¿no? En efecto es así. O sea, ¿cómo demonios se calculan los límites infinitos en aquellos casos que no puedo graficar la función? Claro, yo entiendo que eso debe ser una duda en ustedes, porque los ejemplos que he mostrado hasta ahora, pues, se basan en el gráfico de la función. Bueno, para explicarte esto, o para responderte esto, te invito a ver la parte 2 de este video, donde utilizo o calculo límites límites infinitos, sin necesidad de usar la representación gráfica de la función, solamente empleando propiedades. Bueno, ha sido un placer, espero que este video te guste, te ayude y nos vemos en otra oportunidad.